El título es muy sencillo: La venida de Elías. Esto lo quería ver la semana pasada, sin embargo no nos iba a dar los tiempos y hoy quiero dedicarle unos minutos más. No me voy a extender mucho, espero que mi garganta me dé para todo lo demás. Sin embargo, ¿se acuerdan que hace 8 días yo les compartí, no, hace 15 días de la historia de Michael Jordan? 15, 21 días, pues así me siento hoy, ¿no? Como dándolo todo y diciéndole: Señor, solamente tú habla a través de mí. Bien, la estructura del texto es la siguiente. Ahí tiene una imagen diseñada por la IA, ¿sí? Por la inteligencia artificial. Si tiene más dedos, no me culpen a mí. Marcos capítulo 9, del 9 al 13, en la Nueva Biblia de las Américas, ¿sí? Uno, la discusión de los discípulos. En esta narrativa son 3 puntos muy sencillos: la pregunta a Jesús, o sea, cuestionan a Jesús y esto genera una tensión, y luego la respuesta de Jesús, que esto libera mucho la tensión, pero las respuestas de Jesús casi siempre hasta ahorita han sido como: ¿y qué dijo Jesús? Los discípulos todavía están en esta situación donde no entienden muchas cosas. Vamos a ver después de eso una breve conclusión. Vamos a ver al primer punto ahora sí. Ahí está. La discusión de los discípulos, ¿de acuerdo? Igual, si le ven fallas a los dedos, es por la inteligencia artificial, no me culpen a mí, ¿de acuerdo? Entonces, la discusión de los discípulos. Ahí están los 3 discípulos que estuvieron con Jesús en la transfiguración: Pedro, Jacobo y Juan, que los llevó a un monte alto. Si tú estás recordando todo esto, hay que hilar todo con lo que sucedió antes del monte, en la transfiguración, las condiciones para seguir a Jesús. Jesús les dijo: si alguien quiere venir conmigo, ¿sí? Esta es la condición: niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Esto es importante linkearlo o ligarlo con las siguientes palabras, porque nos va a dar un gran ejemplo de lo que estas personas, Elías, tenía en mente, ¿sí? Vamos a ver un poquito cómo vamos a desmenuzar estos textos. En el versículo 9 dice: cuando bajaban del monte, ¿sí?, Jesús les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Es muy sencillo. Sin embargo, Jesucristo no era la primera vez que lo decía, pero sí va a ser la última vez que lo dice. Hasta aquí, todas las veces que han visto a Jesús hacer un milagro, Jesús les dijo: no digan nada. Lo que pasó con el endemoniado, todavía no digan nada. Lo del milagro, todavía no digan nada. Sí, guárdenlo en silencio. También a unos que no eran sus discípulos les dijo, pero hicieron todo lo opuesto. ¿Se acuerdan de los que hicieron el milagro? Aquí no tan solo les dijo que no dijeran, una ordenanza, un mandato, que no digan nada, sino que también les dio un tiempo, un límite, donde se iba a cumplir esto. No digan nada hasta que suceda lo que Jesús ya había en versículos anteriores anticipado. Dice: hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Esto es clave, porque los discípulos no saben cuándo va a resucitar Jesucristo. Que los discípulos no, nosotros podemos ver que esto ya va a pasar no máximo en 3 años, desde el principio del ministerio de Jesús hasta el día de su crucifixión, pero ellos no tenían idea de cuánto tiempo iba a durar, semanas, meses o años. Y es ahí en donde esta fue la última vez que Jesús les pidió que no lo divulgaran, les marcó el tiempo, y solo al analizarlo desde el cumplimiento de la resurrección, ¿sí?, desde el ángulo de la resurrección, entenderían la transfiguración y podrían así explicar su significado adecuadamente. En el que Jesucristo se haya mostrado transfigurado a Elías y a Moisés en el mismo tiempo, y que les haya dicho: yo voy a resucitar, ¿sí?, no debió haber sido nada fácil para los discípulos, porque ¿cómo es que Jesucristo está diciendo: yo estoy aquí resplandeciente, pero tengo que ser crucificado, tengo que padecer, tengo que ser afligido? Para los discípulos esto no tenía mucho que ver uno con lo otro. Entonces, cuando ya suceda la resurrección, ellos van a entender, les va a caer el 20. Ok, todo lo que nos dijo nuestro maestro fue dicho para que lo que más adelante el centurión dijera: en verdad este es el Hijo de Dios.
y que ellos puedan testificar con el Espíritu Santo, con poder, para que todo lo demás pudiera suceder en la gran comisión. Pero antes no, porque ellos no vislumbraban, ellos no sabían exactamente a qué se refería. Vamos a continuar en el versículo 10. Y se guardaron para sí lo que fue dicho, todo lo que sucedió en la transfiguración y todo lo que dijo el Padre: este es mi Hijo amado, oigan a él. Y enseguida miraron alrededor y ya no había nadie, ¿se acuerdan? Entonces se guardaron para sí lo que fue dicho, pero discutieron algo, dialogaron sobre algo, sobre lo que significara lo de resucitar entre los muertos. Ahora, antes de que veamos ese punto, sí, yo quiero preguntarte a ti: ¿tú sabes qué es la resurrección de los muertos? ¿Tú sabes qué significa esto de resucitar de entre los muertos? Tú y yo ya sabemos qué significa, porque tenemos un libro histórico, un libro bíblico, perdón, y muchas muestras históricas que nos relatan y también teólogos, escritores que nos dejaron evidencias de la resurrección de Cristo. Pero hasta este punto nadie absolutamente había resucitado para nunca más morir. Habían sucedido milagros de resurrección, pero no nunca como el de Jesucristo. Entonces no había un antecedente. ¿Qué significaría eso de resucitar de entre los muertos? Yo quiero que veamos algo, por favor. Le voy a pedir a alguien que me ayude a leer Lucas 24 del 1 al 7. Pero el primer día de la semana, al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado. Encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro, y cuando entraron no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, de pronto se pusieron junto a ellas dos varones en vestiduras resplandecientes. Estando ellas aterrorizadas e inclinadas sus rostros a tierra, ellos les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense, como les habló cuando estaba aún en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado y al tercer día resucitar. Amén. De ahí toma todo la base del Evangelio de la resurrección de Jesucristo. Luego, ¿por qué buscan a este hombre entre los muertos si él ya ha resucitado? Luego, Colosenses 1:18 va a decir algo interesante. ¿Qué dice? Por favor, ayúdenme a leerlo. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que él tenga en todo la primicia. Jesucristo está siendo la primicia, el primogénito, es decir, el primero en resucitar, el primero en morir para nunca más morir otra vez, ¿sí? Para resucitar y nunca más volver a morir. Luego, vamos a encadenar todo esto, ¿sí? Porque los discípulos no tenían toda esta revelación en este momento. Hay que acordarnos, ellos solamente tenían hasta el libro de Malaquías, ¿de acuerdo? Todo el Antiguo Testamento, de Génesis hasta Malaquías. Ellos no tenían esto, no tenían acceso, todavía no había sido revelado por el Espíritu Santo. Pero tú y yo ya sabemos exactamente. Quiero que veamos entonces qué significa o qué relación tiene la resurrección, que Él sea primogénito entre los muertos, con nosotros. Romanos 4:23, ¿qué dice? Y no solo por él fue escrito que le fue contada, sino también por nosotros, a quienes será contada, como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, que fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amén, por esto. Porque hace ratito cantábamos que ¿quién ha premeditado, quién ha planeado un plan de redención para el hombre, sino más que Jesucristo? En este punto, la resurrección y la vindicación, o mejor dicho, el ser vivificados y justificados, a ti y a mí nos impacta de una manera en la que tú y yo creo que no tenemos la menor idea de lo que sucede. Pero es algo tan hermoso y algo que sucedió gracias a la crucifixión de Jesucristo, que vamos a ser comparados como alguien que nunca haya pecado delante del tribunal de Dios por medio de la imputación de su justicia. Hace 8 días estuvimos también viendo acerca de esta justicia que nos ha sido imputada y vemos cómo todo esto se va entrelazando. Tan solo el hecho de que Jesucristo muriera, padeciese, muriese,
no queda simplemente en el aire como una bonita historia. La historia de Cristo no es una bonita historia. La historia de Cristo es donde Él recibió toda la santa ira de Dios que a ti te corresponde por tus pecados, por toda esa hostilidad con Dios, y que Él haya recibido y haya bebido esa copa para que tú no te perdieras en el infierno. Algunos creen que el infierno no existe. Algunos siguen diciendo, es que el infierno es un invento de humanos, es una creación. Incluso las grandes o los líderes de la Iglesia Católica dicen que el infierno es lo que vive cada persona en vida. Y eso no es verdad. La Biblia sí habla de una separación eterna en donde tú y yo vamos a sufrir el lloro y el crujir de dientes. Si tú y yo nos hemos sentido en algún momento devastados y solos, no se compara en nada con esa separación que van a tener o que pudieras llegar a tener por tu pecado, resucitado por la justificación. Y luego, ¿qué dice 1 Corintios 15:20? ¿Alguien que me ayude a leer, por favor? Amén. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Así es. Estuvo el primer Adán en el huerto del Edén con todas las circunstancias perfectas y pecó. Vino el segundo Adán con todas las circunstancias hostiles o en su contra y jamás pecó. Este es Jesucristo, hombre, Jesucristo hecho, encarnado del Dios, de la divinidad, en donde se está ofreciendo por tu perdón de pecado, por el perdón de tus pecados. Nadie es capaz o estaría dispuesto a morir por un pecador. Nadie estaría dispuesto a morir por ti y por mí sabiendo quiénes somos en realidad. Pero Jesucristo, por su gran amor, así lo hizo en la cruz del Calvario. Cristo sí murió, Cristo sí resucitó y Cristo también nos glorificará. Cristo también nos resucitará. Esto no es un cuento de hombres porque yo no encuentro ninguna falsedad en la Escritura. No hay ninguna cosa que haya sido inspirada por hombres, sino al contrario, la palabra ha sido inspirada o exhalada por Dios mismo, para que tú y yo podamos encontrar en ella verdad. ¿A dónde voy con todo esto? Estamos en un ambiente, en una modernidad y en todas las redes sociales donde tratan de matar y ahogar tu fe con cuentos baratos, con lavarte el cerebro de que tú puedes llegar a ser lo que quieras ser, tú puedes ser el primer millonario de tu familia, etcétera, etcétera. Cuestiones humanas en donde solamente, y bueno, lo han llevado a extremos en donde ya ni siquiera la familia funge, ni siquiera la pareja es algo que se debe concebir entre un hombre y una mujer, ni mucho menos tener hijos. Dios ha dejado todo esto, la estructura familiar, la estructura del matrimonio, la paternidad y todo esto para que tú y yo nos demos cuenta de que ser papá, ser hermano, ser hijo, no es algo que pueda fluir nada más por un buen corazón, sino que tú y yo necesitamos a Jesucristo para poder perdonar al hijo que es desobediente, para poder amar a nuestro cónyuge que no merece ser amado, para poder obedecer a nuestros padres cuando nos dicen algo que hacer, y todo esto en Jesucristo sí es posible. Los discípulos en este punto no lograban ver todos los sí que hay detrás de un tengo que padecer. Pedro, cállate la boca. No quieras que exente los padecimientos de Jesucristo o los padecimientos que Cristo iba a tener. Entonces, Jesucristo fue el primero en resucitar en victoria para nunca más volver a morir. Lo hemos dicho una y otra vez. Mahoma, Mahatma Gandhi, todos estos personajes, la Madre Teresa de Calcuta, todos estos personajes que hicieron cosas hermosas o que hicieron aportaciones a la humanidad están muertos y su tumba está ahí. Más la de Jesucristo nunca se encontró su cuerpo porque Él resucitó. Jesucristo es el que nos da a nosotros una eternidad, nos da un futuro asegurado
para el Padre. Nadie más lo puede hacer. Nadie, absolutamente. ¿Habrá que cambiar la pila a esto, Sebas? Ok. Quiero proponerles esto que aprendí en noviembre en el taller de Simeon Trust, Charles Simeon Trust, el taller de predicación expositiva en el Evangelio de Marcos 2023, en donde tú y yo podemos ver las etapas de la vida de Jesús. Si tienes algún problema, ve con ellos y ya puedes con ellos platicar. Básicamente las etapas de la vida de Jesús nos encontramos aquí, miren, aquí, en este punto en el Evangelio de Marcos, ¿sí? Primeramente estuvo la Trinidad en esta eternidad pasada en donde ellos planearon, donde ellos dijeron y en el principio, etcétera, etcétera, la eternidad pasada, si podemos ponerlo de alguna manera, porque la eternidad no tiene pasado ni tiene futuro, pero para nosotros en nuestra línea en temporalidad necesitamos ver que había algo antes. Bien, sucede la encarnación de Jesús, como Filipenses 2 lo dice, se despojó a sí mismo y entonces sucede este movimiento a la tierra y luego nace, o sea, Jesús llegó en pañales de 0 años a la edad de 33 años. Y todo esto, lo que podemos ver en pantalla es lo que hemos estado viendo a través de las páginas del Evangelio de Marcos, con sus milagros, con sus proezas, con sus señales, en donde Él está cumpliendo que es el Mesías prometido. Entonces, estamos aquí en esta etapa de la vida de Jesucristo. Posteriormente vendrá la muerte de Jesucristo para luego tener una sepultura de 3 días, que eso es un tema sumamente interesante que más adelante lo vamos a ver también acerca de la sepultura. Luego viene la resurrección, lo que bien leyó ya Luis hace un momentito, en donde se le apareció a las mujeres, les dijo, ¿por qué buscan entre los muertos a aquel que vive? Jesucristo estaba ahí, pero dice, yo tengo que ascender todavía con el Padre, y es ahí en donde, no, este está mal, de eternidad pasada, es la ascensión, ¿sí? Este está mal, nada más, es la ascensión de Jesucristo. Luego, aquí el reino presente, ese fue error mío, ese fue error mío, no culpen al taller. Luego está el reino presente en donde tú y yo podemos estar sentados, bueno, en la eternidad de Dios en Efesios capítulo 2 dice, y estamos sentados junto a Él en la eternidad. Posteriormente vendrá Jesucristo, habrá un juicio y nos restaurará al estado eterno, ¿sí? Pero estamos todavía mucho del que se termine las etapas de Jesucristo, ¿sí? Ya pasó todo esto. Estamos en el reino presente, tú y yo estamos aquí, ¿sí? En el momento va a venir Jesucristo, no me estoy metiendo si somos premilenialistas, si somos, se me fue la palabra. Son muy buenos ustedes, pero estoy buscando lo del arrebatamiento, lo de la gran tribulación. No voy a decir si somos pretribulacionistas o posttribulacionistas, sino básicamente va a venir Jesucristo, va a haber un juicio y ya después iremos con Él, ¿de acuerdo? Vamos a continuar. La pregunta de Jesús, todo esto les dio a los discípulos una interrogante después de su discusión. ¿Qué es lo que estaba pasando después de todo esto? Y qué mejor preguntarle al maestro, ¿qué sucede, Jesús? ¿Qué es lo que qué significan todas estas palabras? La pregunta de Jesús. Vamos a ver su respuesta. ¿Por qué dicen los escribas que Elías debe de venir primero? Le preguntaron a Jesús. Esto hay que tenerlo en contexto porque para ti, para nosotros es raro, no tiene mucho sentido porque no somos judíos. Pero las últimas palabras del Antiguo Testamento para ellos son muy importantes. Las últimas palabras están en Malaquías. Y en Malaquías capítulo 3, versículo 1, ¿qué dice? Por favor, alguien, ayúdame a leerlo. Malaquías 3, 1. Yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí y vendrá de repente a su templo el Señor a quien ustedes buscarán. El mensajero del pacto en quien ustedes se complacen ya viene, dice el Señor de los ejércitos. Amén. Esto vincúlalo con, ahí por favor Luis, con Malaquías 4, 5 y 6. Día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Ahí está. Esta es la profecía acerca de alguien que va a llegar a anticiparle el reino,
alguien que va a llegar a preparar el camino al Mesías. Y están hablando de un supuesto Elías, ¿de acuerdo? Pero Elías, en esta temporada, en Malaquías, ¿Elías está muerto o está vivo? En Malaquías. Elías en Malaquías. Ah, pero tú ya estás muy pro, bro, porque dice está vivo porque fue arrebatado. Bueno, ya no está Elías en la tierra. Ya no está Elías en la tierra, ¿de acuerdo? Porque fue arrebatado con carros de fuego. Ok, entonces estas palabras eran muy valiosas para el pueblo judío, porque para ellos decían, ok, necesitamos ver esta señal antes de que Jesucristo venga. Pero ¿por qué no hemos visto a Elías? ¿Por qué no ha estado? Eso generó una gran confusión. Me gusta mucho cómo lo dice el maestro. ¿Había Elías venido ya y no lo habían visto o estaba todavía por venir? Tal vez la aparición de Elías en el monte fue el cumplimiento de la profecía. Está este dilema. ¿Ustedes qué piensan? ¿Ya vino o fue el cumplimiento en el monte? No lo sabemos. No especulemos. Jesucristo lo va a resolver más adelante. Pero hasta aquí con los discípulos no tienen todo esto en mente y hasta aquí vemos un desfase de los tiempos cumplidos para los discípulos, no para Jesucristo, pero Jesús lo clarifica enseguida. Vamos a ver, aquí está la respuesta de Jesucristo. Es cierto que Elías, al venir primero, y subrayo esto, restaurará todas las cosas, les dijo. Y sin embargo, como está escrito, el Hijo del Hombre que ha de padecer mucho y ser despreciado, pero yo les digo que Elías ya ha venido y le hicieron cuanto quisieron, tal como está escrito de él. Primero, pongo aquí el mismo versículo, pero en la Biblia textual. Sí, en su cuarta edición, en la primera parte donde está diciendo lo mismo, pero la conjugación es distinta. Elías, en verdad, habiendo venido, al venir primero, habiendo venido, ¿qué nos da a entender? Que ya vino. Primero restaura todas las cosas. Por lo tanto, aquí Jesucristo en este versículo aclaró dos cosas. Elías ya vino y vino primero. Yo no lo dije, lo dijo Jesucristo. Ahí, Elías vino primero en el versículo 12. Entonces, ¿dónde está Elías? Aclara una segunda cosa. Elías ya ha venido, salud. Se parece, pero es lo que en el versículo 13 lo dice. Elías ya ha venido en tiempo pretérito. Ahora, ¿dónde está Elías? La respuesta necesitamos buscarla más atrás en el Evangelio de Marcos. Porque si bien Elías corporalmente no es visible o corporalmente no se apareció, sí vemos a que Juan el Bautista es identificado como aquel que cumplió el papel de Elías. Ahora no me crean a mí. Yo pude haber dicho que aquí fue, no sé, Jacobo o Mateo o cualquier otro. Pero alguien ayúdame a leer Marcos 1, 2 y 7. Les confieso, esta porción fue muy complicada de estudiar, porque yo dije, Señor, ¿y ahora? ¿Cómo predicamos esto, Señor? Pero vamos bien hasta ahorita. Marcos 1, 2 y 7. Ayúdame a leerlo, por favor. Versículo 2. Como está escrito en el profeta Isaías, he aquí yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Versículo 7. Y predicaba diciendo, tras mí viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de inclinarme y desatar la correa de sus sandalias. Esto es el contexto de Elías. Es decir, esas declaraciones fueron con respecto a Elías, ¿sí? Alguien que viene a preparar el camino. ¿Y Malaquías qué decía? Alguien que va a preparar el camino. Entonces, ahí hay un match, ¿de acuerdo? En el versículo 7 dice Juan el Bautista, es que yo nada más estoy preparando el camino al que ha de venir después de mí, que no soy digno de desatarle las correas de sus sandalias. Y él se está poniendo en subordinación con el Señor Jesucristo. Luego, Lucas 1:17, ¿qué dice? Él irá delante del Señor en el espíritu y poder de Elías para hacer volver a los corazones
los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Perfecto. Esto también está dicho con respecto a Juan el Bautista, ¿de acuerdo? Y líguenlo eso con Malaquías. Sucede otro match. ¿Sí me van siguiendo? Llevamos dos declaraciones hasta aquí. De Juan el Bautista, que es identificado como aquel que cumplió el papel de Elías, en Marcos y en Lucas. Ahora, podrían decir, pastor, como que eso es demasiado método inductivo, mucha observación y todo eso, ¿me lo podría poner más sencillo? Sí. En Mateo, el evangelio paralelo o la historia, la narrativa paralela a Marcos nos añade claridad. Mateo 17:13, lo mismo, están en la misma discusión. Jesucristo les dice, ¿saben qué? Todo lo que ya nos dijo acerca de la venida de Elías, y ellos estaban discutiendo, y entonces Mateo agrega esto muy precioso, Mateo 17:13. Entonces los discípulos entendieron que él les había hablado de Juan el Bautista. ¿Tarán? La historia en Marcos la complementa Mateo y entonces ellos entendieron que era Juan el Bautista, era el Elías. ¿Sí? Bueno, ¿y eso a nosotros qué? Ya desciframos el misterio. Y muy bien, mis queridos observadores de la Biblia y estudiosos, observamos ya el misterio y la Biblia se contestó por sí sola. Genial, vamos a avanzar. Aquí hay otro misterio que necesitamos desenudar o quitar este nudo. Ya vimos, primeramente, es cierto que Elías al venir primero restaurará todas las cosas y les dijo, y sin embargo, como está escrito, o sea, en la Biblia, del Génesis a Malaquías, del Hijo del Hombre que ha de padecer mucho y ser despreciado, pero yo les digo que Elías ya ha venido, y a Elías, le hicieron cuanto quisieron, tal como está escrito de él. O sea, lo trataron mal, en mal plan a Elías, igual que como a Juan el Bautista, como posteriormente a Jesucristo, el Nazareno, lo iban a despreciar. Elías, para los que no conocen tanto la historia, este profeta, uno de los mayores milagros que hizo, fue que estuvo frente a decenas de sacerdotes, ¿sí? De Baales, de sacerdotes de los Baales, de ídolos, y entonces se pusieron a jugar casi. Hicieron un altar para todos los Baales y luego pusieron a Elías y también puso un altar. Y entonces Elías les dijo, bueno, es que mi Dios es más poderoso que el de ustedes. Vamos a comprobarlo. Ahora, eso fue en una época muy específica, con un propósito muy específico. No te vayas a poner a jugar tú con tales cosas. Entonces les dijo Elías, miren, clámenle a su Dios y pídanle que caiga fuego del cielo. Y entonces todos estos sacerdotes empezaron a clamar y empezaron a gritar y empezaron a decir un montón de cosas. Y Elías, en tono de mofa, les dijo, griten más fuerte, tal vez sus ídolos están dormidos y no los escuchan. Y por eso no cae fuego del cielo. Échenle agua, es más, ¿no? Pero échenle agua al mío, a mi holocausto, a todas estas maderas que se prenden como un olor fragante delante de Dios. Entonces, como no surgió acá, Elías oró y dentro de esta oración, sí, cae y desciende fuego del cielo y esto se convierte en una gran muestra del poder soberano de nuestro Señor en aquel momento. Posteriormente, bueno, Elías tenía el ego súper altísimo, así, Dios me usó, estoy en mi mejor época, estoy súper full con Dios. Y luego viene una persecución de un famosísimo rey, Acab, y de una de las mujeres más despiadadas de la historia del Antiguo Testamento. Una mujer casi endemoniada, una mujer que mandó matar a todos los profetas. Dijo, córtenles el cuello, no es digno que estén aquí entre nosotros. Esa historia la encontramos en 1 Reyes 19, 1 y 3.
Vamos a leerla, nada más es un poquito. Porque Elías, después de estar aquí en su máximo, después corrió y se escondió en una cueva para ocultarse de Jezabel. Entonces, en su trono y en su desierto, o sí, Elías sufrió persecución, en cualquiera de los dos. ¿Qué dice 1 Reyes 19, 1 al 3? Acá le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Elías tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino Berseba de Judá y dejó allí a su criado. Hasta ahí. Elías fue perseguido y tarde o temprano los cristianos, por su fe, por nuestra fe, también seremos perseguidos. Seremos condenados, enjuiciados, criticados, amedrentados por nuestra fe. Y tú y yo necesitamos fortalecer nuestro conocimiento de quién es Dios, de su palabra, de su reino, para que tú y yo no salgamos huyendo como cobardes como Elías. Porque tarde o temprano, es más, ya está la persecución contra el cristianismo. Ya está, no tan solo con el cristianismo, contra Dios. Y es ahí en donde a nosotros nos tachan y nos encasillan como retrógradas. ¿Cómo es que creen en un Dios? Eso es del Antiguo Testamento, eso es de las personas de antaño. Elías sufrió persecución, pero yo estoy seguro que Elías apasionadamente lo hizo para poder servir a Jesucristo cuando oró en los dos, después que estuvo en la cueva y de que Dios le dijo: oye, ¿sabes qué? Ya levántate, come y sal y haz lo que yo te he mandado a hacer, ¿sí? Elías con toda su pasión lo hizo para agradar al Señor de los ejércitos. No lo hizo para promoverse él. Si así fuera, sería como el cántico del Salmo 55, ¿no? Señor, he sido parafraseando un poquito, ¿no? Muchos se han juntado alrededor de mí y cómo quisiera yo tener alas como de paloma para poder volar a un desierto y de que ahí ya nadie me alcance. Seguro Elías quería volar lejos por causa de la aflicción, como David lo escribió ahí, y seguro ahí tú y yo también podremos caer, pero ánimo, mi querido hermano, porque si Jesucristo ya ganó la victoria, la mayor victoria en la cruz del Calvario, no tenemos nada de qué temer contra las acechanzas del enemigo. Elías vivió para agradar al Dios de los ejércitos. Juan sufrió muerte por Herodes y Herodías, su esposa, que la bajó a su hermano. ¿Se acuerdan que su mujercita, su hija, la hija de Herodías, le hizo un baile exótico a Herodes? Y entonces Juan le dijo: oye, eso está mal, eso es pecado, eso no le agrada a Dios. Y entonces Herodías, 2 mujeres, hasta aquí, dijo: córtenle la cabeza. ¿A qué voy con todo esto? No es ninguna casualidad que el movimiento feminista esté en su mayor auge. No es una casualidad que ahorita todos digamos sí por el valor y por los derechos de la mujer. Yo soy el primero en defender los derechos de la mujer, pero no de una manera en donde quiten a Dios y a Jesucristo y en el marco teológico en donde a ti y a mí nos mueve a vivir. Porque si no, entonces caemos de un extremo machista a un extremo feminista en donde ambos quitan a Dios y el amor y la piedad de la fórmula. Y entonces ahí es donde es que los hombres deberían dejar de existir. Yo soy autosuficiente, yo no los necesito. Y como esta canción de Miley Cyrus, ¿sí? No me envíes flores porque yo me puedo enviar flores a mí misma. No me saques a bailar porque yo puedo bailar conmigo misma. No platiques conmigo porque yo puedo platicar conmigo misma. Y tenemos acá a hombres que en donde dicen: es que la mujer es mi objeto de satisfacción. ¿No han escuchado esa canción? ¿O por qué me quedan con ojos así de...?
fíjense, 2 hombres, Acab y Herodes, que fueron unos cobardes o que fueron hombres que cedieron su autoridad a 2 mujeres que estaban hablando con la serpiente o que estaban manipulando, dejándose manipular por un diablo o Satanás, ¿sí? Para poder acallar la verdad. No es de diferenciarlo, como gente hostil también persiguió y crucificó a Jesús. Pero aquí no tan solo hacemos alusión a las mujeres o a los hombres, Acab y Herodes, sino todos, hombres y mujeres, todos llevaron a muerte de cruz a Jesucristo. Y aquí me encanta leer esto, Isaías 53:3, pero sigo orando cada vez que lo leo. Señor, no me dejes leer esto como ay, pobrecito de mi Jesús, ay, cuánto padeció. No. Es que esto es realmente algo que debe nutrir nuestra fe. Isaías 53:3, ¿qué dice? Esos atributos, esas cualidades o esto que está expresando aquí Isaías es experimentado en quebranto, varón de dolores. Tú y yo ni siquiera le llegamos a los talones a Jesucristo en esto. Él sí fue inocente, tú y yo no. Por lo tanto debemos de ver a nuestro Jesucristo como aquel que se entregó sacrificialmente, amorosamente, para agradar al Padre, no hacer su voluntad, sino la voluntad de Dios, para que por su vida nosotros seamos justificados. Reitero, repito, subrayo, nadie en la historia ha hecho eso por ti, ni lo va a hacer por ti. Yo no lo voy a hacer por ti, yo no voy a experimentar quebranto por tu vida, yo no voy a dar mi vida por ti, y tampoco sé que tú darías, y yo sé que tú tampoco darías tu vida por mí. Solamente lo ha hecho Jesucristo. Y Jesucristo, sabiendo nosotros que éramos delincuentes, hostiles, contrarios a Dios, Él dijo, bien, yo voy a ir y voy a dar mi vida. Algunos se me quedaban viendo, ay, pastor, pero yo sí daría su vida por usted. No, es que no me conoces. En realidad no me conoces. Yo soy pecador y diría Pablo, yo, de los pecadores yo soy el primero. Yo no me paro aquí con una de perfección. No, todos tú y yo llevamos a Jesucristo por nuestros pecados. Llevamos a Jesucristo a ese madero por nuestros pecados. Lo concluyo así. En esta narrativa, Dios nos ilustra la vida de hombres que vivieron y murieron, subrayo, vivieron y murieron, porque tú y yo podríamos decir, sí, Dios, yo moriría por ti. Mándame al Amazonas, mándame a cualquier entidad misionera y todo eso. Está padrísimo, lo oraremos por ti. Pero, ¿sabes qué? Hoy es más difícil vivir para Cristo que morir para Cristo. Necesitamos más hombres y mujeres que vivan para Jesucristo apasionadamente, y estamos hablando de Elías y de Juan, para anunciar a Cristo. O sea, Juan el Bautista no tenía ningún presupuesto para anunciar a Jesucristo. Elías estuvo en una cueva, no tenía ni comer, le llevaban de comer los cuervos. Y Cristo, anunciando sus padecimientos, muerte y resurrección, renunció al yo para servir a otros por amor al Padre. No fue simplemente renuncio al yo para yo verme bien. Renuncio al yo para que digan, ay, mira, qué cristiano. No renunció al yo para tener un estatus mayor. Renunció al yo por amor al Padre, por someter su voluntad, por estar con Él y decirle, Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. Es ahí en donde más hombres y mujeres, señores, señoras, abuelitos, jovencitas, necesitamos comprometernos con Dios. Porque todavía estamos con mucho yo en nuestra vida. Como hijos de Dios tienes el privilegio de servir al cuerpo de Cristo, junto con otros en tu familia,
en tu trabajo o tu iglesia. Y para ello tienes que decidir con seriedad, y lo puse así, con seriedad, porque el cristianismo no es un juego y no es, ay, sí, yo hoy sí me pongo bien, yo hoy sí soy de ánimos como para poder servirle a mi prójimo. Y mañana no. Decidir con seriedad despojarte del enfoque en ti mismo. Hay mucho enfoque en nosotros mismos actualmente. Déjenme porque yo quiero sedarme con alcohol, con drogas, con pornografía, quiero sedarme con mujeres, quiero sedarme con amigas que proliferan el chisme, quiero sedarme con una relación tóxica, quiero proliferar o estar en un enfoque en mí misma o en mí mismo, ¿sí? Con una relación que me satisfaga a mí nada más, andándome quemando ahí o de calenturiento, calenturienta, sin ningún propósito de por medio, ¿sí? Con tu enfoque en ti mismo, en el chisme, en la crítica, en la amargura por dentro, el cual es pecado, mi querido hermano y hermana. Eso es pecado. Jesucristo nos vino a enseñar, despójense de eso, arrepiéntanse de eso y revístete de compromiso para agradar al Señor, donde Él te ha llamado. Romanos 6. 12 al 14. Y con eso concluyo. Le pido a los chicos que pasen y que se preparen también para la Santa Cena. Romanos 6:12 dice: por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal. Jesucristo nos enseñó mucho de esto. ¿Cómo se habrá divertido? ¿Cuáles eran los pasatiempos de Jesús? ¿Qué libros leía? ¿Cómo platicaba y bromeaba con sus amigos? Todo eso sin que el pecado lo gobernara. ¿Cómo eran sus pláticas? ¿Sí? No reina el pecado en su cuerpo mortal para que ustedes no obedezcan a sus lujurias, estos deseos desordenados del corazón, ni presenten los miembros de su cuerpo, aquí van incluidos, escúchenme, los genitales, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad. Romanos 1 y 2, capítulo 1 y capítulo 2 hablan mucho al respecto de eso y hoy te voy a hablar un poquito. Sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Es muy fácil morir para Cristo, pero necesitamos más personas que vivan para agradarle a Jesucristo. Ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Versículo 14. Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Y es ahí en donde la gracia de Dios te ha acercado. Sabiendo cómo eres, sabiendo cómo somos, Él no hizo distinción de personas y no lo seguirá haciendo. Pero es ahí en donde dice: si bien te recibo tal como eres, no te voy a dejar como llegaste. Va a haber una santificación en tu vida. Tiene que haber un cambio por estar más en comunión con Dios mismo. ¿Sí? Terminémoslo así. Comprométete con Dios. Elías se comprometió con Dios. Juan se comprometió con el Señor. Jesucristo se comprometió con el Señor. ¿Y tú? ¿O tu decisión es humorística e irreverente para con las cosas de Dios? Si es así, a lo mejor Berna me va a regañar al ratito, pero me va a decir: si es así, si tu cristianismo es irreverente y humorístico con Dios, ya ni te presentes la siguiente semana. A esta iglesia no le hacen falta humoristas cristianos o cristianos nominales. Mejor ni te presentes y vive tu vida como quieras. De verdad. Y no te vamos a cuestionar. Nada más avísanos, pastor. Ya no. Y está bien.
ya no vamos a orar por ti, ya no vamos a decirte cómo estás en la iglesia para decirte, oye, ¿qué te ha dicho Dios? Y cosas por el estilo, porque sabremos que estás en tus deseos y en tus lujurias y estás donde tú quieres estar. Pero si tú eres de aquellos que con seriedad quieres desfocarte del enfoque a ti mismo, ríndete a Cristo. Ríndete a Cristo.